Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 de la tarde con 1 minuto. Ya estamos aquí en Ecos contra la Corrupción como cada semana. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial y muy importante. Y bueno, pero antes vamos a dar la bienvenida a este espacio donde dialogaremos de acciones, políticas públicas y buenas prácticas que fortalecen la integridad en el servicio público y la confianza ciudadana en instituciones. Hoy abordaremos un tema fundamental: las responsabilidades administrativas y su papel en el combate de la corrupción en el Estado de Puebla. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Abraham Quirós Palacio, subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Bienvenido, maestro. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, pues para empezar con el programa de hoy, arrancaremos con hablando de su semblanza para que conozcan un poquito más al subsecretario. Es doctor en Sociología, maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista en Psicología Social y Política, con sólida trayectoria en docencia, investigación y gestión académica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 del 2009 al 2016. Cuenta con más de 5 décadas de experiencia en educación superior en la UAP, desempeñando cargos estratégicos, entre los que destacan director de la Escuela de Filosofía y Letras, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología, fue coordinador de la Maestría de Psicología Social, coordinador del Taller de Psicología Política entre 1994 y 2018, coordinador de cuerpos académicos en el área de Psicología Social y actualmente se desempeña como subsecretario de Responsabilidades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que dirige el secretario Alejandro Espidio, así como también, bueno, pues es asesor personal del gobernador del estado, Alejandro Armenta. Además es autor de más de 10 libros en el área de psicología social, psicología e historia, 43 artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas y 8 capítulos de libros, más de 160 ponencias y conferencias en foros nacionales e internacionales, además de dirección en 31 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con algunas distinciones muy destacadas como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, perfil PRODEP vigente, evaluador acreditado por el CONACYT y más de 5 décadas de trayectoria académica en la UAP. Pues como ustedes podrán ver, un currículum muy completo. Contamos hoy con un invitado muy especial a quien pues le damos la bienvenida. Y arrancamos con esta entrevista, doctor, porque el tiempo es muy breve, para que nos platique acerca, pues, cuál es la función principal de la subsecretaría a su cargo, la subsecretaría de Responsabilidades. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues, agradezco la invitación y esta oportunidad para platicar con el público. Básicamente nos interesa establecer una relación estrecha con el público, porque finalmente es quien constituye el objeto de nuestra actividad, ¿no? Y pues en tal sentido yo quisiera primero mencionar que, antes de dar respuesta precisa a la pregunta, que la Subsecretaría de Responsabilidades es parte de un todo que se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Hay una división del trabajo, como en todas las dependencias, y a nosotros nos corresponde, desde luego, impulsar, compartir los objetivos que tiene la Secretaría Anticorrupción, que son cuidar de la transparencia en nuestro haber, en nuestro desempeño, rendir cuentas muy precisas, claras y, desde luego, combatir la corrupción. ¿Cómo combatimos la corrupción? ¿Y qué específicamente hace nuestra subsecretaría? Creo que es necesario decir que dentro de la división del trabajo que tenemos, le corresponden básicamente a la subsecretaría el recibir denuncias y quejas. Segundo, procesarlas. Y tercero, dictaminarlas. En su caso, digamos, ahí habría que aclarar que hay dos tipos de
faltas, una calificada como grave, otra calificada como no grave. Tenemos facultad para calificar y para dictaminar las no graves, pero las graves, cuando se trata de cohecho, desvío de recursos y demás, esas las turnamos al Tribunal Administrativo de Justicia o bien a la Fiscalía. Por lo demás, hay que mencionar también que la subsecretaría está conformada también por la Dirección de Quejas y Denuncias, la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades y la Dirección de Padrones. Eso es lo que conforma su estructura. Es decir, la última, las dos primeras ya mencioné lo que hacen grosso modo, y la última, la de Padrones, lleva el registro, la lista precisamente de los proveedores, de las personas que a su modo contribuyen al quehacer del gobierno. Entonces, esto en general es lo que hace la subsecretaría. Doctor, desde el inicio del sexenio del actual gobernador Alejandro Armenta, una de sus principales preocupaciones ha sido eso, el de erradicar la corrupción. ¿Qué papel juega la subsecretaría en el tema de la investigación de responsabilidades administrativas para estar acorde al trabajo que ha encargado el gobernador del estado, de combatir la corrupción, de evitar que se siga propagando este mal que por muchos años pues se dejó en el olvido, como que se guardaba debajo del tapete? No, sí, es un problema grave el de la corrupción. No de embalde, el expresidente Andrés Manuel López Obrador subrayó y mencionó que el principal problema que tenía México, que tiene México, es el de la corrupción. ¿Cómo abordar, cómo solucionar, cómo disminuir, cómo inhibir o incluso desaparecer las prácticas de corrupción? Ese es un reto que no se puede contestar en una entrevista de media hora, claro, porque a lo largo de la historia no solamente es una cuestión privativa de México, sino que prácticamente en todos los países se ha tratado de combatir la corrupción. Incluso hay hasta manera de medir qué país es más corrupto, qué sociedad es menos corrupta y demás. Hay en general dos modelos, así lo aprecio yo, mediante los cuales se aborda la corrupción, se trata de inhibir, se trata de desaparecer la corrupción. El primer modelo es el que históricamente ha sido aplicado, es un modelo que le denomino yo un modelo de sanciones. Se busca sancionar, castigar, para que así la persona que incurre en actos de corrupción pueda abandonarlos. Se le castiga con cárcel, con inhabilitación de su cargo definitivo, con otras prácticas que son sancionadoras en el sentido clásico, digamos, ¿no? Se castiga, yo digo, más al cuerpo que a lo subjetivo, que la mente, ¿no? Claro. Y está probado que el modelo pues prácticamente es fallido a nivel internacional. Por más castigos que puedas aplicar, las personas no cambian. Entonces, ¿dónde reside el problema? El problema es más complicado, es más complejo. Y ahí echamos mano al otro modelo, que es el modelo preventivo. ¿Cómo previenes que una persona incurra en prácticas de corrupción? Entonces, desde luego, insisto, que los frutos de un trabajo preventivo no se van a ver de manera inmediata, porque tienen que ver con la inculcación de valores, de ética, de moral, de cambio de actitudes, de normatividad, que tiene que ver además con comportamientos de solidaridad, de amistad, de fraternidad, de libertad, de cooperación entre los individuos que pueblan un grupo cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, esa es una práctica
que tiene que ver entonces con la formación, con la educación, con la cultura. Pero, insisto, esto no se ve de pronto, sino que tiene que verse en el mediano y largo plazos. En ese sentido, usted hablaba de dos grandes vertientes, una que es pues el acto preventivo, el cual pues siempre se busca fomentar el tema de la integridad, y el otro pues el punitivo, el de simplemente pues castigar a quien ya cometió el acto. Y ahí radica un tema pues importantísimo. A veces señalan que hubo parcialidad, no hubo un buen seguimiento. En ese sentido, subsecretario, ¿cómo se llevan a cabo estos procesos de investigación dentro de su subsecretaría para que exista imparcialidad y se haga con apego a la ley, para que no les demos esa facilidad de que puedan expresar a veces que digan, no, pues es que yo venía de otro gobierno y por eso no les gustó? Ese tipo de temas en los cuales a veces se recargan para evitar las sanciones a las cuales pues son bien merecidas por los actos de corrupción o las malas prácticas que se llevan a cabo dentro del servicio público. Sí, yo pienso ahí que desde luego es necesario tener presente sobre la mesa la ley. Claro. Y primero. Segundo, hay que separar a quien investiga del que aplica la sanción, del que califica. El investigador no puede ser juez y parte. Tiene que hacer simplemente el acopio de la información, de las pruebas, de las evidencias y pasarlas a la persona que juzgue, que valore, quien aplicará, de modo que se separa, es decir, no se aplica aquella frase famosa de que es juez y parte. Claro. Simplemente hay una separación en la división del trabajo que mencioné inicialmente, ¿no? Es decir, una persona se dedica a llevar todo el hilo conductor de la investigación, conjuntar todos los documentos que de alguna manera sean material probatorio que de la persona a sancionar, y ya otra persona retoma esos resultados de la investigación para darle continuidad a este proceso, y de esa manera pues se garantiza la imparcialidad y que todo se hace con apego a la legalidad. Claro, también buscamos que los ciudadanos, que por cierto los invitamos a que se animen a denunciar los actos irregulares que observen en los servidores públicos, y queremos que ellos, en la medida de lo posible, aporten evidencias, aporten pruebas, porque eso nos facilita la conformación del expediente y presentarlo lo más rápidamente posible a la parte que resolutora, ¿no? Entonces, creo que cuidando esas formas podemos avanzar y aplicar objetivamente la ley para quien realiza prácticas irregulares. Sin lugar es un trabajo importante y fundamental para el funcionamiento del servicio público. Sí, fundamentalmente no. Por eso en mi primera intervención dije que necesitamos nosotros dar el ejemplo, los servidores públicos. Es decir, ser transparentes, no caer en prácticas irregulares o corruptivas, para que podamos tener también capacidad ética, moral, de llamar la atención, de hacer sugerencias y desempeñar adecuadamente nuestro papel, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, dentro de esta parte que usted comentaba, que hay dos tipos de sanciones, voy a plantearle una pregunta para que la contestemos ahorita regresando del corte. ¿Qué sucede cuando se detecta una falta administrativa grave? Porque usted hablaba de que hay faltas no graves y las graves. Las graves, bueno, pues ya conllevan desde una inhabilitación hasta incluso penas corporales, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando se detecta una falta administrativa grave? Si quiere, regresando del corte, lo platicamos para que los haga un poquito más extenso. Mientras vamos a hacer un corte, recuerde que estamos en Ecos contra la Corrupción y nos encuentra en todas las redes sociales como Sea Puebla. Y ahí podrá también usted comentarnos, hacer sus
preguntas, si tuviera algunas, y regresamos para continuar con el doctor Abraham Quiroz, subsecretario de Responsabilidades de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Con gusto. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Ya estamos de regreso en Ecos contra la Corrupción. Simplemente recordarles el teléfono en cabina 2222 73 77 17, así como el 2222 73 77 16. Además de que si usted gusta mandar algún mensaje vía WhatsApp, lo puede hacer al 2215 87 56 57. Y regresamos para darle respuesta a la pregunta que le hacía antes de la pausa. Sobre todo hay puntos importantes. ¿Qué sucede cuando se detecta una falta administrativa grave en un funcionario público? Nosotros no tenemos capacidad dentro de la Subsecretaría de Responsabilidades para atender ese tipo de problemas. Lo que hacemos es turnarla a través de una de nuestras direcciones al Tribunal Administrativo de Justicia, es decir, o a la Fiscalía, para que se hagan cargo del proceso de investigación y dictaminación. Si nosotros solamente nos encargamos de calificar y de atender las faltas calificadas, planteadas o concebidas como no graves, ¿no? Es decir, aquellas faltas que no siembran la estructura, que no la ponen en peligro, pero que de todas maneras representan, dicho en términos populares, un prietito en el arroz. Claro. Porque siempre hay estas tentaciones en algunas personas de tener alguna omisión respecto de una obligación que tienen, de hasta llevarse un lápiz, cosas por el estilo. Así es. Entonces, ese tipo de faltas sí las atendemos y sí las sancionamos. En ese caso de las faltas administrativas no graves, ¿cómo se sancionan? ¿Cómo se van gestionando este tipo de faltas? Se hace la investigación, como en todo, y una vez armado bien el expediente, fundamentado, se obtiene la conclusión y se aplica la sanción que, de acuerdo a lo que la persona que está encargada de establecer esta sanción merece. De modo que puede suspender de su cargo al empleado o a la empleada por 1 o 3 meses, puede exhortarlo, llamarle la atención, dependiendo del tipo de la gravedad de la falta no grave, valga la redundancia, ¿no? De esa forma se va de alguna manera buscando cuál es la medida del apercibimiento para la persona que lo cometió, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema en el contexto, para las personas que de algún modo se hayan sentido afectadas por algún servidor público, que no los hayan tratado bien, que a lo mejor hayan cometido alguna falta que ellos consideraron que no es la adecuada en su actuar como servidores públicos, o que hayan sido víctimas de algún maltrato, ¿qué mecanismos existen para que la ciudadanía pueda denunciar este tipo de irregularidades? Bueno, hace un rato mencioné que necesitamos solicitarle encarecidamente a la población, a la ciudadanía, que no se queden callados. Que sobre todo en esta etapa en la que estamos viviendo en México, de una sociedad muy activa, muy contestona, muy participativa, que no se queden callados y que se animen a hacer la denuncia con las evidencias posibles para que nosotros podamos, en los tiempos que marca la ley, responder
y resolver el asunto que plantean. Entonces, me parece que la sociedad será más sana en la medida en que vaya participando más, se atreva a hacer la denuncia. Porque además está ligado a esto a la percepción que provoca el propio gobierno, nosotros los servidores públicos. Si resolvemos adecuadamente en los tiempos establecidos por la ley, la sociedad agarra más confianza, eleva su confianza, tiene una mejor percepción del gobierno. Y creo que ahí está la clave justamente de todos los gobiernos, que responda a las necesidades de los ciudadanos. Es una cosa recíproca. Claro, pero se requiere de tiempo y ir cultivando poco a poco esta relación de reciprocidad. Acaba usted de tocar un punto medular dentro de las administraciones públicas, el cual es el fortalecimiento de la confianza pública, ¿no? Es todo prácticamente en la administración, por eso el gobernador ha hecho mucho énfasis y siempre lo está atendiendo y está llamando a denunciar, ¿no? Siempre habla de que está muy pendiente de las quejas que pudieran existir para atenderlas él directamente, y eso habla pues de trabajar no solamente con liderazgo, sino poniendo el ejemplo, ¿no? Claro, incluso eso aparece también en el plan de desarrollo que él presentó, el combate a la corrupción y la idea de combatirlo para tener justamente un desempeño con mucha confianza en la sociedad, porque ya en el terreno político pues siempre va a haber algún grupito, algunas personas que estén no muy contentas, pero en general se está respondiendo, como se está haciendo en este momento, a las necesidades de la población, se le está atendiendo. Eso es lo importante y lo fundamental dentro de la administración. Ahora, doctor, ¿de qué manera? Usted hablaba de dos grandes vertientes, una que era la preventiva y otra que es la punitiva o la sancionadora. En el tema de la preventiva, ¿cómo se promueve la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas en su área, desde la subsecretaría sí, que usted encabeza? Perdón. Sí, tenemos constantes reuniones del personal para hablar de los principios éticos, para hablar de la necesidad de que hagamos el trabajo de manera coordinada, en ayuda mutua y honestamente. Si la palabra clave es un desempeño honesto. Entonces, me parece que no es suficiente, claro, eso es al interior de la subsecretaría, pero se requiere de hacerlo en todo lo que constituye los servidores del gobierno en su conjunto, pero también dentro de la sociedad. Por eso hace un rato decía yo del modelo preventivo, que requiere de colaboración y de participación clave de las secretarías de cultura, de educación, para que podamos ir construyendo una socialización apegada a la honestidad, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sí, usted ya lo comentaba, desde casa se siembra ese árbol, ¿no? Ese árbol de la integridad, donde pues a todos nos corresponde actuar de la mejor forma posible, estén o no nos estén viendo, ¿no? Desde ahí empieza a crecer ese arbolito de la integridad, el cual tenemos que regar todos los días como ciudadanos, independientemente de dónde estemos ubicados, ¿no? Claro, pero bueno, los valores y la formación no solamente corresponden a la familia, es un pilar, pero también a la sociedad en su conjunto, a lo que un autor llamó aparatos ideológicos de Estado, que son los medios, por ejemplo. Hoy en día, a mí en lo personal me da lástima de que muchos, incluso que se presumen de ser académicos, toman la información ahora de manera cortada de las redes sociales, de algún chat, y están dejando de lado la lectura de libros donde viene una apreciación completa, holística de lo que es un tema, ¿no? Pero bueno, este es un aparato más, pero entonces es la familia, es el propio Estado, es el conjunto de medios los que permiten que tengamos una formación que debe ser más o menos orientada en el mismo
modelo, digamos, de hacer una sociedad fuerte moralmente hablando, ¿no? Finalmente, doctor, el tiempo se nos fue rapidísimo. ¿Qué le diría usted a los servidores públicos que están actualmente en la administración para que se conduzcan con integridad, con honestidad? Que mencionaba hace un rato, que pongan el ejemplo para que podamos presumir de un buen gobierno, de un gobierno que, como dice la frase, anticorrupción y buen gobierno, en el sentido de que si ponen el ejemplo, haciendo su declaración, por ejemplo, conduciéndose honestamente, estamos del otro lado. Yo los exhortaría a que nos conduzcamos de esa manera para que podamos desempeñar las actividades con éxito y satisfaciendo a la sociedad. Así es, como debe ser. Doctor, pues le agradecemos mucho la presencia, el que haya aceptado la invitación. Seguramente en algún otro momento seguiremos platicando acerca de todo el trabajo que realizan. Al contrario, gracias a ustedes. Pues son las 3:30. Muchas gracias por escuchar Ecos contra la Corrupción. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.